columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces a la palabra del Señor y hoy vamos a seguir con el tema de los pactos. Hemos hablado la semana pasada de que tenemos un Dios de pactos y hablábamos en ese sentido de cómo Dios ha trabajado a través de pactos a lo largo de toda la historia de la redención y vimos incluso la importancia de esa palabra en la Escritura. Voy a hacer dos mensajes más que tienen que ver con los pactos. El mensaje de hoy, que es un mensaje titulado 9 elementos de un pacto con Dios, y el mensaje de la semana que viene, que es el pacto de Dios con Adán. Y luego ya entraré en otro tema. Después, la siguiente semana, en estas clases de doctrina fundamentales, empezaremos a trabajar la doctrina del pecado, la caída del hombre, el pecado, cómo afecta a la humanidad y todas sus consecuencias. Pero hoy vamos a hablar de 9 elementos de un pacto con Dios. Y antes de hacerlo, déjenme dirigirme al Señor en oración una vez más. Padre, hemos elevado nuestras voces a ti en nuestra alabanza, hemos orado, Señor, pero ahora también queremos, Señor, que sea tu voz la que hable a nuestras vidas. Y tu voz habla, Señor, cuando tu palabra es abierta. Cada vez que tu palabra es leída, expuesta, Señor, eres tú hablando porque toda la Escritura es inspirada por ti. Por eso, Señor, háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos, Señor, sobre un tema tan importante como este. Permíteme, Señor, exponerlo de una manera clara, sencilla y que para todos los hermanos sea algo nuevo que puedan aprender, algo en lo que puedan profundizar, para que así podamos conocer más quién es nuestro Dios, cuál es su plan o cómo ha trabajado a lo largo de la historia. Por eso, Padre, que hoy tu palabra sea abierta e instruya a tu pueblo es lo que yo te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, una cosa con la que voy a empezar y que ya vimos la otra semana es dónde aparece por primera vez la palabra pacto. Pacto es el tema que estamos trabajando. Y la primera vez que aparece la palabra pacto es en Génesis capítulo 6 y el versículo 18. Dice así: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La semana que viene hablaremos de lo que llamamos el pacto de Dios con Adán. Pero si nos damos cuenta, la palabra pacto solo aparece en este pasaje, que es un trato de Dios o un diálogo de Dios con Noé. Sin embargo, lo que vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos del pacto de Dios con Adán, son dos cosas. La primera, hoy hablaremos de los elementos que tiene un pacto, de qué elementos hay cuando Dios ha hecho un pacto con los hombres, qué elementos hay en esos pactos, y veremos si esos elementos de alguna manera se ven en lo que Dios hizo con Adán. Si es así, puede ser un pacto. Y algo que vimos también la semana pasada es que no necesariamente debe aparecer la palabra pacto en un texto para que sea un pacto. Dios hizo un pacto con David, lo vimos claramente en las Escrituras, y Dios no se refiere directamente a eso como un pacto. Así que lo que vamos a ver hoy es si los elementos que usualmente están en un pacto están en el trato o en el diálogo de Dios con Adán en Génesis, que es algo que veremos la semana que viene. Pero primero hoy veremos los elementos de un pacto. ¿Qué cosas hay en un pacto cuando Dios establece un pacto entre Él y los hombres? Pero antes de ir a todos esos elementos, que mencionaré 9 concretamente, hay una cosa interesante sobre esta vez que aparece la palabra pacto por primera vez en Génesis. Y es que ese pacto que Dios hace con Noé, la manera en cómo se expresa, las cosas que Dios establece, es como una renovación del pacto original que se había hecho en Génesis al principio. Porque mira lo que dice Génesis capítulo 9, versículos 1 al 3. Atento a estas palabras. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, y a ver si os suenan estas palabras: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. No es la primera vez que nosotros leemos esa expresión. Nosotros vimos esa misma instrucción dada a Adán.
Nosotros vimos ese mismo mandato dado a Adán cuando Dios le dijo: sed fecundos, multiplicaos y poblad la tierra. Nosotros vemos que después del diluvio Dios empieza como una nueva creación con esos hombres que ha salvaguardado en el arca, pero la instrucción a esos hombres es como: volvamos a hacer lo que se tenía que hacer al principio. Lo que yo pedí a Adán y lo que pedí a Eva que hicieran y que por causa del pecado se rompió, pues ahora os lo vuelvo a pedir. Pero nosotros veremos que a pesar de que Dios pide las mismas cosas, a pesar de que ha venido un diluvio, a pesar de que teóricamente deberíamos haber aprendido la lección, poco después el pecado vuelve a jugar malas pasadas a la humanidad. Por eso nosotros, el siguiente tema que veremos en un par de semanas es el pecado. Porque ¿cómo puede ser que después de haber visto un diluvio que ha arrasado con toda la humanidad, un diluvio que ha arrasado con niños, con bebés, con ancianos, cómo puede ser que después de haber visto eso, la furia, la ira santa de Dios cayendo sobre el mundo pecaminoso, cómo puede ser que poco después de salir del arca volvamos a pecar? ¿Cómo puede ser que cada vez que Dios se traga a un pueblo en el desierto para demostrar que con él y su santidad no se juega, poco después se vuelve a pecar? ¿Cómo puede ser que cada vez que Dios mata a alguien públicamente para demostrar que se toma en serio el pecado, poco después vuelve a pecar? Hermano, es literalmente como si yo cogiera un fusil, matara a alguien por hacer algo y le dijera a un niño de al lado: si haces lo mismo te mato, y al día siguiente lo hace. Y tú dices: es tonto, ¿verdad? No, es el alcance del pecado en el corazón del hombre. Porque te puede parecer tonto, y es que aparentemente bajo la lógica humana digo: eso es un disparate, qué persona más tonta. Sabemos, somos creyentes. Creemos en el cielo, creemos en el infierno, sabemos las consecuencias del pecado y también lo hacemos. Tan tontos no seremos. O a lo mejor es que no es simplemente tontería. A lo mejor es que la rebeldía de nuestro corazón es demasiado grande. Por eso el tema del pecado lo tendremos que analizar con detenimiento, porque no podemos tratar el pecado a la ligereza. Hermanos, así como en estas clases hemos tratado la Escritura en profundidad, hemos tratado a Cristo en profundidad, estamos tratando el tema de los pactos un poco más en profundidad, creo que nos dedicaremos también 2 o 3 clases a tratar el tema del pecado en profundidad. Creo que la iglesia tiene una idea de pecado muy ligera. Bueno, todos pecamos, como si fuera cualquier cosa. Hermano, la palabra pecado debe pesar en nuestra boca. No la podemos decir como si fuera... ¿Saben qué hace la iglesia ahora? Lo llama cometer un error. Todos cometemos error. No, es pecado. Todos fallamos. No, es pecado. No empecemos a cambiar la palabra. Cuando un hombre traiciona a su mujer, no ha cometido un error, ha adulterado. Digamos las cosas por su nombre, pero les cambiamos el nombre para quitarles un poquito de peso. Un fallo parece poca cosa, pero cuando entendamos lo que es un pecado, es cosa grave. Sobre todo por contra quién lo cometemos. Entonces es importante el tema del pecado, porque nos hará entender cómo puede ser que Noé reciba la bendición de una oportunidad, él, sus hijos, su esposa, las nueras, y haga exactamente lo mismo que Adán. Y después de haber visto el diluvio, porque Adán no vio el diluvio, fue expulsado del Edén, pero no vio el diluvio caer. Pero Noé ve esa escena. El pecado es un tema muy serio. El versículo 2 dice así: y el temor y terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Es muy interesante que hay algo que ha cambiado en Génesis. Hay algo que Dios no había dicho al principio cuando crea a Adán. Mira qué interesante, Dios crea a Adán y una de las cosas que Dios le dice: ahora ve y ponle nombre a los animales. Y no me imagino a Adán mirando con unos prismáticos al león de lejos. ¿No te has dado cuenta que siempre tienes la imagen como que Adán estaba cerca? Digo, ¿cómo te puedes acercar a un bicho de esos, Adán? A ponerle nombre. Porque hay una cosa que aquí se dice que en Génesis al principio de la creación no estaba, y es esta.
El temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales. Y si te das cuenta, la relación entre el hombre y los animales es de terror. Los masacramos. Mira lo que dice al final. En vuestras manos son entregados. ¿Y qué hacemos desde que el hombre ha pecado con los animales? Sí, nos lo comemos. Está bien, porque en el versículo 3 dice: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Dios es claro, los animales están ahí, os los podéis comer, pero el problema es que hay una palabra también: terror. No solo nos los comemos, arrasamos con ellos. Y parece que los animales lo saben. Los animales tienen una relación muy curiosa con los hombres. Si nos acercamos, no reaccionan bien, porque los animales desde siglos y siglos y siglos perciben nuestro terror. No les tenemos nosotros miedo a ellos. Ellos tienen terror de nosotros. Y obviamente van a luchar por defenderse siempre. La relación ha cambiado con la creación entera. La tierra que era fértil se vuelve árida. Parece que los animales ahora con los hombres tienen una relación de terror. No solo porque nos los podemos comer. Y nosotros sabemos, hay gente que mata por gusto, mata por placer, tortura por diversión. Hermano, el pecado tuvo graves consecuencias. Pero cuando vemos a Dios decirle a Noé: multiplicaos, sed fecundos, llenad la tierra, parece que renueva lo que le había dicho a Adán. Y viendo esa idea como una manera introductoria, vamos a ver algunos elementos que se encuentran en los pactos de Dios con los hombres. No todos están en todos los pactos, pero vamos a hablar de elementos que aparecen en casi todos. El primero, una promesa. El primer elemento que aparece en el pacto de Dios con los hombres muchas veces, o prácticamente siempre, es una promesa. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Uno de los pactos que vemos en la Escritura es el pacto que Dios hace con Abraham. Muchas veces, cuando nosotros analizamos el texto, la pregunta que nos hacemos es: cuando Dios le dice a Abraham, tú y tu descendencia, ¿a quién se refiere? Siempre solemos buscar grupos de personas, solemos buscar pueblos, solemos buscar naciones, pero en este caso, Pablo afirma ¿a dónde apuntaba esa promesa? ¿Cuál era esa descendencia? Incluso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no dice descendencias como si hubiera más de una. Porque nosotros sabemos que Abraham no tuvo solo un hijo. Nosotros sabemos que Abraham tuvo más de un hijo. Y Pablo está empezando a dejar claro: no penséis en grupos, no penséis en multitud, no penséis en mucha gente, pensad en descendencia. ¿Y a quién se refiere con la palabra descendencia? El propio Pablo lo afirma: Cristo. ¿Por qué nosotros estamos bajo las promesas de Abraham? ¿Por qué nosotros somos hijos de Abraham? Porque, hermano, sí, tú puedes ser de Perú, tú puedes ser de Ecuador, tú puedes ser de Brasil, de Colombia o de España, pero somos hijos de Abraham por la fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos consideramos hijos de Abraham? ¿Por qué llamamos a Abraham padre? ¿Por qué decimos que Abraham es el padre de la fe, el padre de los creyentes? ¿Por qué nos referimos a Abraham a veces de esa manera? Porque estamos en su descendencia. Estamos en Cristo. En Cristo. Cristo era la verdadera promesa. No era Isaac directamente. No era esa la promesa. Isaac era un paso para llevar a la verdadera promesa, Cristo. Nosotros recibimos todas las promesas que Dios ha dado a Abraham y su descendencia por medio de Cristo. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham y su descendencia son nuestras por medio de Cristo.
Por eso la Biblia dice que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios son selladas en Cristo, son recibidas en Cristo. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Esa palabra es fundamental, en Cristo. En Cristo. Todos los pactos que Dios hace conllevan una promesa. El pacto de Dios con Abraham llevaba promesas incluidas. ¿Para quién? Para la descendencia de Abraham. Y Pablo está afirmando que esa descendencia apuntaba a Cristo. Por lo tanto, hermano, si tú estás en Cristo, tú eres beneficiario de todas las promesas de ese pacto. En Cristo, a la luz de las Escrituras. Estar en Cristo no es solamente haber sido perdonado. Para mí, yo siempre lo diré, me parece un poco ridículo reducir la obra de Cristo a perdonar pecados. Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados. No, mucho más. Mucho más. Porque si no, Jesús se ahorra la Santa Cena, la cena final, la última cena con sus discípulos. Se ahorra decir, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre. Se ahorra hablar de ese pacto. Pero Jesús no solo vino a morir en nuestro lugar, no solo vino a pagar por nuestros pecados, no solo vino a cancelar aquella deuda en la cruz, sino que vino a incluirnos en un pueblo, en el pueblo de su pacto. Un pacto que tiene promesas, y promesas que son nuestras, no por Abraham, por Cristo. Hermano, eres bendecido. Tienes promesas sobre tu vida. No las promesas que hoy cuentan en algunas iglesias viene un hombre y dice, Señor, te promete que esto, que aquello. No, las promesas de la Escritura. Las promesas dadas por Dios a Abraham y a su descendencia. Somos bendecidos en Cristo. Cristo no solo ha pagado por nuestros pecados, no solo nos ha redimido, no solo nos ha hecho libres de la esclavitud, no solo nos ha salvado, no solo nos ha reconciliado con el Padre. Cristo nos ha dado toda bendición espiritual. Bendiciones que Dios había prometido a Abraham en su pacto. Los pactos llevan promesas. Llevan promesas. El primer elemento es ese. Segundo elemento. Todos los pactos conllevaban lealtad y validez. Quiero mencionar dos pasajes. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si te das cuenta, las dos cosas están incluidas aquí, lealtad y validez. ¿Lealtad en qué sentido? Dios es fiel y guarda su pacto. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... Dios no dice, sí, te prometo eso y luego dice, me arrepiento, ya no te lo doy, ya no te lo concedo. No, si Dios hace un pacto, si Dios establece una promesa, si Dios establece una garantía, Dios lo cumple. Un Dios que no cumple sus promesas no es un Dios fiable. ¿Por qué sé que voy a ser salvo? Porque Dios lo ha prometido. ¿Por qué sé que termino la carrera? Porque Dios lo ha dicho, que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. ¿Por qué sé que no me perderé por el camino? Porque el Señor Jesús lo dice, que no pierde ninguna de sus ovejas. Yo no me fío de mis promesas. Yo no me fío de mis palabras. Yo no me fío de mi poder. Yo no me fío de mi fuerza, pero confío en su fidelidad. Una fidelidad que Él no rompe, una fidelidad que Él no cambia, una fidelidad que Él no echa atrás, porque está en su naturaleza. Si vosotros sois infieles, Dios sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ser infiel sería ir contra su naturaleza. Dios no puede ir contra su naturaleza. Dios no puede dejar de ser infiel porque es fiel.
Dios, perdón, no puede dejar de ser fiel porque es fiel por naturaleza. No es como nosotros que luchamos por ser algunas cosas, que luchamos por crecer en santidad. Dios no lucha por crecer en santidad. Dios es santo por naturaleza. El perro no lucha por ladrar, el león no lucha por rugir, porque está en su naturaleza. La santidad está en la naturaleza de Dios, la justicia está en la naturaleza de Dios, el amor está en la naturaleza de Dios. Y óiganme una cosa interesante, Dios no deja ningún atributo de Él a un lado mientras usa otro. ¿En qué sentido? Que hay algunas personas que tienen la idea de que cuando Dios condena, es como que aparta el amor un rato. Y ahora soy más justo y el amor lo dejo aquí. No. Dios condena siendo un Dios de amor. Pero es un Dios de amor que también es justo. Una cosa no quita la otra. Yo no dejo de amar mientras Dios es como si dijera, yo no dejo de amar, aún así os voy a mandar al infierno lleno de amor. Porque también estoy lleno de justicia y lleno de santidad. Y así como he prometido una salvación para unos, he prometido una condenación para otros. Y así como voy a ser fiel para cumplir la gloria eterna, voy a ser fiel para cumplir el castigo eterno. No me voy a echar atrás en una de mis promesas, en la promesa de salvación, y no me voy a echar atrás en la promesa de condenación. Soy fiel para todo, porque no puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza. Entonces nosotros vemos que hay una parte necesaria en todos los pactos y es la lealtad. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Pero ahí vemos una validez con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Los pactos se han ido rompiendo. Conforme pasa el tiempo se ven que se rompen. Pero no los rompe Dios nunca. No es Dios quien le pone el fin. Es el hombre. Es el hombre. La lealtad de Dios está presente, pero el hombre es desleal. La fidelidad de Dios está presente, pero el hombre es infiel. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3 y el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade condiciones. ¿Qué significa eso? Lealtad. Has dicho algo hasta el final. Hasta el final. Mira lo que está diciendo Pablo. Un pacto, aunque sea, ¿qué ha dicho? Atento a estas palabras por lo que te voy a decir ahora. Un pacto, aunque sea, nadie se puede invalidar un pacto, aunque sea, ¿qué es nuestro matrimonio? Nadie lo puede invalidar. Nadie lo puede invalidar. ¿Por qué yo quiero que entendamos hoy el ejemplo, lo que es un pacto? Para que cuando llegues hoy a casa recuerdes que lo que hiciste con tu esposa es eso. Y es igual de serio. Bueno, pues ahora me he dado cuenta que no, hiciste un pacto. Eso no se puede invalidar. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Y nadie le puede poner más condiciones. Es un pacto y es inamovible. El pacto requiere lealtad de las partes que lo han contraído. Lealtad en el sentido de que mañana no puede llegar alguien y decir, ahora añado una condición más. No, hicimos un pacto. Y ese pacto debe ser respetado con todas sus condiciones. Imagínate que Dios hace un pacto con el hombre y le dice, si hacemos este pacto, tú tienes que hacer esto y yo te garantizo esto. Y Dios viene 2 meses después y dice, bueno, ahora tienes que hacer eso también. No, Señor. Un pacto no se puede, ¿qué? No se puede invalidar y no se le pueden añadir condiciones. Cuando nos dimos la mano en base a esas condiciones. Imagínate una compra y venta antiguamente. Venga, yo te vendo mi tierra por 1000 denarios. Ok, trato hecho. Y ahí llego y me dices, mira, es que ha venido uno y me ofrece 1100. Si me das 1200 es tuyo. No, hicimos un pacto. Hicimos un trato. No se puede invalidar
y no se pueden añadir nuevas condiciones. Dijimos una cantidad y se tiene que respetar. Esa es la idea que nos está ofreciendo el texto. Cuando Dios ha hecho pactos con el hombre, no ha ido añadiendo más cosas con el tiempo. Lo que dijo en el principio se mantuvo. Dios nunca invalidó un pacto porque Dios ha sido leal a su palabra, leal a lo prometido, leal a ese pacto. Y Dios no solo ha hecho eso, sino que además Dios no añade ni quita condiciones. ¿Está fallando el proyector? Sí. Tenemos uno nuevo, tranquilos, para el domingo. Aquí, tranquilos, que las cosas se rompen y se arreglan. Pero entonces hoy, para aquí. Vamos entonces al elemento número 3. Un pacto requiere obediencia. Si hay un pacto, hay promesas. Ok, está bien. ¿Quién no quiere promesas? A mí me gusta mucho eso en la iglesia. Toda la gente quiere promesas, nadie quiere trabajo. Nadie quiere santidad. Todo el mundo quiere bendición, pero nadie quiere obediencia. Pero es interesante que cuando vemos a veces el diálogo de Dios con los hombres en Deuteronomio, todas estas bendiciones vendrán sobre ti si guardas mis mandamientos. Hoy la gente quiere todas esas bendiciones viviendo como les da la real gana. Pero hay una cosa interesante, que yo escuché una vez a alguien decir, no esperes la bendición de Dios sin ser obediente. Pero es que si sigues leyendo, a los desobedientes no les dice, no te bendigo. Les dice, te voy a maldecir. En ese texto no dice, si obedeces te bendigo y si no obedeces no hago nada. No, porque el mismo texto que dice, todas estas bendiciones vendrás si guardas mis mandamientos, llenaré tus graneros, tus mujeres serán fértiles, te daré victorias. Luego también dice, todas estas maldiciones vendrán si no lo haces. Hermanos, nosotros debemos entender una cosa sobre ese texto. Estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Eso queda muy claro, antiguo pacto. Pero nosotros debemos entender que nosotros no somos bendecidos por nuestro esfuerzo. Porque si no, vamos a empezar a mirar la vida de cada uno y pensar, el hermano se compró casa, se está portando mejor que yo. Y por eso Dios le bendijo más. El hermano coche nuevo, ese hermano anda bien en santidad, Dios le bendijo más. El hermano lo han echado, algún pecadillo tiene oculto, Dios lo ha maldecido. Porque yo he visto iglesias que van así. Yo he visto iglesias que si llega una persona aquí, dice estoy embarazada una mujer y mi hijo trae una enfermedad, y he visto cuchicheos de algo habrá hecho. Porque Dios no haría eso a sus hijos. Se parecen a los amigos de Job. Porque cuando Job estaba en la ruina, los amigos, ¿qué tal Job aquí, tus amigos? Job, una cosa así, por decirte algo, yo no he visto a Dios tratar así a los justos. No te estoy llamando malvado, pero tampoco te estoy dando a entender algo, ¿no? Hermanos, nosotros debemos vivir en obediencia y debemos vivir en santidad, no esperando que nos regalen trabajo y casa, porque nuestras bendiciones son en Cristo. Todo lo que tienes es gracia, son regalos de Dios. Pastor, entonces no voy a hacer nada porque como todo viene regalado. No, es que no obedecemos para que nos regale cosas Dios. Obedecemos por la gratitud de todo lo que ya nos ha dado en Cristo Jesús. Si tu corazón no siente eso, tú no estás en Cristo. Porque el corazón del cristiano no busca a Dios por los panes y los peces. Busca a Dios por las palabras de vida eterna. El mundo busca a Dios solo por los panes y los peces. El mundo no quiere saber de Dios hasta que llega el cáncer. El mundo no quiere saber de Dios hasta que llega el divorcio. El mundo no quiere saber de Dios hasta que llega la deuda. Nosotros queremos saber de Dios hasta en medio de la deuda, hasta en medio de la enfermedad, porque nosotros no lo buscamos por panes y peces. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé fruto, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mi gozo y mi fidelidad no es por lo que me da, es por lo que ya me dio a Cristo, a su Hijo. Tu corazón no debe ser movido a obedecer para que Dios te dé cosas,
sino en gratitud porque te dio a su Hijo amado. Amén, hermano. Pero cuando nosotros vemos los pactos de Dios, vemos que hay una obediencia exigida, una obediencia que está vinculada a ese pacto. Vamos a dar primero un ejemplo de pactos con los hombres para que entendamos que eso está incluso ahí. Y quiero dar este ejemplo porque la Biblia a veces muestra pactos entre hombres que tienen elementos comunes de los pactos de Dios con los hombres. Génesis capítulo 21, versículos 22 y 23, mira lo que dice. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y mira más adelante en esos versículos, el 32, mira cómo llama a lo que acaban de hacer. Hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Nosotros vemos que aquí ha habido un pacto, no entre Dios y los hombres, sino entre dos hombres. Y ese pacto tiene unas exigencias, unas obligaciones que se deben cumplir, unos mandatos que se deben obedecer. En este caso, ¿cuál era? El no hacer mal, el no actuar falsamente, actuar contra su pueblo y contra su descendencia. Y vemos que eso es algo que exige obediencia por parte de Abraham. Es como cuando hay un trato entre David y Jonatán. Y nosotros vemos que David obedece a las exigencias de ese pacto más adelante con la vida de Mefiboset. Aquí no he citado textos de pactos de Dios con los hombres, pero todos exigen obediencia. Todos los pactos que Dios ha hecho con los hombres incluyen la exigencia de obediencia por parte de ellos. Lo que hemos leído antes. Antes que hemos leído en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Con quién? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ves? ¿Qué incluye el pacto de Dios? Yo soy fiel, yo lo voy a cumplir, pero ¿vuestra parte cuál es? Amarme y guardar mis mandamientos. Es interesante porque Jesús relaciona también las dos cosas cuando habla a sus discípulos. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué la ley se resume en amar a Dios? ¿Por qué la ley no dirías, oye, ¿cuál es el mayor mandamiento? Obedecer todos los mandamientos. Es amar. ¿Por qué? ¿Por qué el mandamiento más importante no es obedece a Dios sobre todas las cosas? Porque es ámalo. Porque en la mente de Dios, el amor hacia Él solo se reproduce de una forma. Obediencia, lealtad, fidelidad. Por eso Dios dice, ese pueblo de labios me honra, pero ¿de dónde viene el amor? ¿De los labios? Del corazón. Por eso Dios dice, de labios me honra, pero no me aman. No sirve la alabanza. Hermano, ¿tú sabes que hay gente que los domingos canta y Dios no escucha? No escucha en el sentido, sí escucha, pero no presta atención. No lo recibe como olor grato y alabanza. Es como si eres un karaoke. ¿Por qué? Pues tú puedes cantarme que soy lo primero, que me buscas como el ciervo que clama por las aguas, que te haga un siervo para mi gloria, muéstrame a Cristo, que tu palabra muestre a Cristo, luego no prestas atención, estás en el móvil, mil cosas. Tú dices mucho, tu corazón no está ahí. Para mí eso es un karaoke. Por eso en alguna ocasión Dios dice a su pueblo, vuestras asambleas os las podéis ahorrar, vuestras alabanzas por mí ni las cantéis, porque yo no recibo nada. Porque la esencia está en el amor. Pero Señor, yo estoy haciendo el culto, yo estoy puro teatro, pura religión superficial. Entonces, ¿cómo demuestro que te amo? Si no es a través de cantarte, obedéceme. Vive lo que cantas.
¿Quieres ser un siervo para mi gloria? ¿Que cantas eso? Vívelo. Me anhelas como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Que se note. Está bonito el domingo, pero el lunes no oras. Lunes no lees la Biblia, ¿qué cantas el domingo? Bien dijo un teólogo que cuando más mienten los cristianos es en el momento de la alabanza. Y es verdad, cantamos por cantar, porque no sabemos las canciones, pero ¿acaso pensamos lo que estamos diciendo? ¿Estamos cantando mentiras? Señor, ¿cómo? No, Señor, no te estoy buscando como el siervo que clama por agua. Así no está clamando mi alma por ti. La realidad es que no, que estoy apático, estoy frío, eso es mentira. A veces la alabanza es un momento para decir, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón. Quiero vivir esa alabanza, no puedo cantar mentiras, quiero que esas canciones sean verdad para mí. La obediencia a Dios se muestra, el amor a Dios se muestra con obediencia. Es como decir que amas a tu esposa y la engañas con otra mujer. Y la vuelves a engañar y la vuelves a engañar. Tú vas a gritar, pero te amo, pero no me amas. ¿Cómo no? Pero yo te digo que te amo. Y a veces te compongo una canción. No importa. No importa porque no eres fiel al pacto que hemos hecho. ¿Cómo demuestra una esposa o un esposo amor? Fidelidad al pacto. Hicimos un pacto ante Dios. Que seríamos una sola carne. Que yo sería un esposo como Cristo, que tú serías una ayuda idónea. El amor se muestra fidelidad al pacto. El amor no se muestra con una rosa, con un poema, con una canción. Esos son detalles insignificantes si no somos fieles al pacto. Cómprale una rosa, cómprale una tarjeta y escríbele un poema y engáñala y vas a ver qué hace con la rosa, el poema y la canción. ¿De qué va a servir? Pero una mujer cuidada, atendida, amada, respetada, fiel el hombre, no va a estar pidiendo rosas todos los días. ¿Por qué? Porque ya se siente amada de otra forma mucho más honesta. ¿Qué hacen los amantes siempre con su esposa cuando la engañan? Un regalo. ¿Para qué? Para suplir la falta de amor con cosas materiales. Pero una mujer de Dios no es una mujer de este mundo. Las cosas de materiales no la compran. Hermanos, los pactos requieren obediencia. Los pactos requieren obediencia. Y cuando Dios ha hecho un pacto con los hombres, exige obediencia de aquellos con los que ha contraído un pacto. Número 4. Tengo que llegar al 9. Voy a llegar. Los pactos, y esto tiene que ver con la exigencia de la obediencia, puede incluir o complementarse con leyes que se deben obedecer. No solo se exige obediencia, sino que a veces está la lista de las cosas que deben ser obedecidas. Algunos ejemplos. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una cosa interesante. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Justo después vienen los 10 mandamientos. Justo después. Está vinculado el guardar el pacto con obedecer ciertas leyes. Levítico capítulo 26, versículo 3. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Jeremías 31, 32. Mira qué pasó. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios dice y recuerda a través del profeta Jeremías que había hecho un pacto con el pueblo en el momento de sacarlos de Egipto. Pero mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Cómo se ha considerado Dios en ese pacto? Mira si está relacionado el matrimonio con un pacto. Que Dios mismo dice que en su pacto con los hombres, Él ha sido un esposo fiel, pero el pueblo ha sido una ramera.
El libro de Oseas. Es el ejemplo del esposo fiel, la mujer infiel que va con los amantes, la ramera que va detrás de sus deleites. Jeremías 31:36. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Vamos a leer otra vez estos versículos. El primero que hemos leído, Éxodo 19:5. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el último que hemos leído, Jeremías 31:36. Si se apartan estas leyes de mi presencia, también la descendencia de Israel dejará de ser nación para siempre. ¿Ves la unión de uno con otro? Si guardáis estas leyes que establece mi pacto, seréis mi especial pueblo, mi nación especial. Si la rompéis, que es lo que dice Jeremías, si se apartan estas leyes, no tenemos nada que ver vosotros conmigo. ¿Cómo nos llama Dios ahora que estamos en Cristo? Vosotros sois nación santa. Bueno, pero Señor, aquí hay gente de un montón de sitios. Ya, pero es que no me refiero a nación como un pueblo de una zona geográfica. Yo tengo gente de todas las naciones. El pueblo que yo he redimido es de toda lengua, tribu y nación. Pero en Cristo, ahora vosotros sois nación santa. Y eso es lo que nos llevará a dar un fuerte gloria a Dios dentro de unas clases más adelante. Porque tú dices, wow, si obedecían las leyes, eran nación santa, estaban en el pacto de Dios y eran nación santa. Pero si rompían las leyes, ya no eran nación santa. Rompían el pacto. Ahora te hago una pregunta. Desde que tú eres parte del pacto, desde que tú estás en Cristo, ¿has dado motivos para estar fuera del pacto ya otra vez? ¿Por qué sigues ahí? Porque Él sí ha obedecido todas sus leyes. Porque Él sí ha guardado todos los mandamientos. Nosotros estamos en ese nuevo pacto y no se rompe y no salimos a pesar de nuestros fallos. No, a pesar de nuestros pecados, porque Cristo ha cumplido todo. Hermano, es Cristo el que nos mantiene en el pacto. Nosotros no, es Cristo. Por eso cada vez que llega en nuestra iglesia el primer domingo de mes y celebramos la cena del Señor, no podemos celebrarlo de cualquier manera. Es recordando que seguimos siendo nación santa, pueblo adquirido por Dios, por los méritos de Cristo y no por los nuestros. Es porque, Señor, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre, porque yo ya he dado otro mes motivos para que me echen de este pueblo. Pero estoy aquí por ti, por tu gracia, por tu amor. Yo me esfuerzo, yo intento vivir en santidad, pero yo no soy tú. Yo peco, pero el pacto dependía de ti. Cuando dependió de Adán, se fue a la basura. Cuando dependió de Noé, se fue a la basura. Cuando dependió del pueblo y los mandamientos, se fue a la basura. ¿Por qué el nuestro no se va a la basura? Porque depende de Cristo y Cristo no falla. Cristo es fiel porque Cristo es Dios. Dios hizo un pacto que Dios mismo se ha encargado de mantener, porque si hubiera dependido de los hombres, nadie sería salvo. Al final, ¿cuál es la conclusión? Que si alguien quiere ser salvo, Dios tiene que hacer un pacto con Dios. Con Dios. Yo os quitaré el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne, yo os daré el espíritu, yo os haré andar en mis caminos. Pero Dios también es claro, aquí nadie se va a llevar ningún aplauso, solo uno. No lo hago por vosotros, casa de Israel, lo hago por mi santo nombre. Porque si espero que mi santo nombre le deis gloria a vosotros, pero yo voy a hacer que vosotros deis gloria a mi nombre, porque yo obraré en vosotros. Así que cuando lleguemos arriba, el pueblo del pacto, la nación santa, el real sacerdocio, solo podremos decir, digno es el Cordero. Nada más, nada más, nada más. Nos podrán dar esa corona. Venga, has ganado y al final corona, pero como los ancianos de Apocalipsis diremos, no. Esta corona yo no me la merezco. Yo no soy ningún rey. Aquí solo hay uno que es rey de reyes y señor de señores. Quítame la corona y solo déjame alabar al Cordero de Dios.
porque es solo por su gracia. Los mandamientos, los pactos incluían leyes que debían ser obedecidas para ratificar el pacto. Número 5, los pactos de Dios con el hombre necesitaban o tenían siempre una parte subordinada a otra. En el caso de los pactos para con Dios, no se trata de un pacto entre dos iguales, sino entre Señor y siervo, entre creador y creación, donde nosotros quedamos totalmente subordinados al señorío del Padre. Cuando nosotros vemos en la Biblia pacto entre hombres, son de tú a tú. Yo hago esto, tú haces eso, trato. Cuando los pactos son entre Dios y el hombre, no son de tú a tú. Es del Señor al hombre. Y entonces el hombre es la parte subordinada. En los pactos de Dios con el hombre siempre es una parte subordinada en ese pacto. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Yo os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Tu pueblo, yo Dios. En este trato no somos tú y tú, de tú para tú, de igual para igual. Hay que quedar claro, tu pueblo, yo Dios. Tu nación, yo Dios. Tu hombre, yo Dios. Eso no cambia en el nuevo pacto en el que estamos nosotros. Seguimos siendo creación y Él sigue siendo creador. A Él no se le declara, a Él no se le exige. Yo vi, y me entristece porque es un español de mucho renombre, sobre todo entre jóvenes. Vi a un predicador muy famoso en las redes diciendo que a Dios se le podía poner contra las cuerdas, porque le podíamos poner como contrapared con su palabra. Referirse así de Dios me pareció cuanto menos blasfemo. Pero hay gente que lo cree. Hay gente que además interpreta mal las palabras, pero se las echa en cara. Tu palabra dice. ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas? Es como sé que no puedes mentir, ahora vengo a exigirte que cumplas lo que has dicho. ¿Y tú dónde vas? Ni Jesús, que es Dios, oró así al Padre. ¿Quién te has creído que eres? ¿De qué vas? Así no se le habla ni a un padre en la tierra. ¿Le vas a hablar así a Dios? Así no se ora. Padre, si es posible, ¿acaso Jesús llegó? Te exijo que... No. Él, el ejemplo vivo de todo. Padre, si es posible, pero hágase tu voluntad. ¿Cómo que? Tu palabra, tu palabra. Tu palabra dice que si enseñas al niño en su camino, no se apartará de él. Yo exijo a mi hijo para Cristo. Tú no. No, de verdad. Que Dios tenga misericordia y no mate al niño en ese momento. ¿Qué exiges tú? Que deberías estar ardiendo en el infierno hace años. ¿Qué exiges? ¿Qué exiges? No tienes derecho ni al aire que respiras. ¿Qué exiges? Por lo que dice la palabra, ¿por qué no le exiges así? Tu palabra dice que el salario del pecado es la muerte, mátame. Eso nadie lo exige. Eso nadie lo exige. Hermano, que no se te olvide nunca la posición que tienes delante de Dios. Dios no es un colega. Pero Jesús dijo, yo no os llamo siervos, yo os llamo amigos. Pero también dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Pero y aunque Jesús se refiriera a eso, Jesús no le estaba diciendo a sus discípulos, a partir de ahora me tratáis como un colega. No. Hermano, no trates a Dios como si fuera cualquier persona. Cuando tú oras, estás hablando con el que inundó la tierra y fulminó la humanidad. Cuando tú oras, estás hablando con el que se tragó a un pueblo en el desierto. Cuando tú oras, estás hablando con quien se alzó fuego y azufre sobre naciones blasfemas y pecadoras. Cuando tú oras, estás hablando con el que fulminó a Ananías y Zafira por una mentira sobre una herencia. Cuando tú oras, estás hablando con el que abrió el mar y se tragó a los egipcios con carro y caballo junto. Cuando tú oras, estás hablando con el que mandó plagas hasta
hasta el punto de matar hijos primogénitos para dar una lección a una nación altiva y a su altivo soberano. No vayas a exigirle a él, Dios. A Dios no le vayas a exigir, no lo vayas a tratar de papito y de tú a tú. Trátalo con la dignidad que se merece el creador del universo. Dios es omnipotente, omnisciente, es omnipresente, glorioso, santo, digno, puro. Su trono y su gloria llenan toda la tierra. Háblale con la dignidad que merece. Pero Él me ha dado acceso directo al trono de gracia. Te ha dado acceso, pero no acceso para que le hablas de cualquier manera, pero sí para que vayas a Él. No abuses del regalo de Dios. No te lo tomes con ligereza. Es como si a mí, de golpe, me llega una carta de Palacio y me dicen, y me viene una credencial. Dice, mire, le informamos que esa credencial le da acceso al rey de España todas las veces que usted quiera. Puede ir a Palacio, lo enseñan la entrada y le dejan entrar a la sala central y hablar con el rey. Yo no voy a entrar con mi credencial el lunes diciendo, ¿qué pasa, Felipe? Yo no voy a entrar así, por el amor de Dios. Yo voy a hacer uso de esa credencial, pero voy a entrar con el protocolo que el rey de España merece. Con el respeto que merece, con la honra que merezca. ¿Cuánto más? Jesús nos ha dado, por decirlo de alguna manera, una credencial para entrar al lugar santísimo, pero con la dignidad que el Padre merece, con el respeto, con la honra. El acceso es libre ahora, pero el trono sigue estando ocupado por el mismo Santo Dios. El mismo Dios que antes le decía a los sumos sacerdotes, si no entráis en santidad, os mato. Es el que está ahora cuando tú entras. La diferencia es que te deja entrar a ti, pero es el mismo Santo Dios. Dios no ha rebajado su santidad después de que Cristo nos diera acceso. Aprovechemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, pero con la dignidad que Dios merece. No hagas caso de esas iglesias que te enseñan a hablar con Dios como si Él fuera tu siervo, como si Dios tuviera la obligación de hacerte un favor, como si Dios tuviera la obligación de cumplir tus exigencias porque lo dices con fe. Tu palabra dice que cualquier cosa que pida con fe pasará. También dice que si es conforme a mi voluntad. Tú tienes que pedir creyendo porque es una ofensa no creer. ¿Cómo? Sí, pedir sin fe es ofensivo. Porque es poner en duda que Dios puede hacerlo. Hermano, yo no dudo de que Dios puede hacer lo que le pido. Yo no sé si lo hará, porque eso depende de si quiere. Pero yo tengo fe que como quiera. Dios nos da una nave gratis mañana. Yo tengo fe. Otra cosa es que no sé si lo quiere hacer, pero si Él quiere puede hacer eso. Él ya ha parado el sol, Él ya ha parado la luna. Él ya ha abierto mares, Él ha calmado tempestades. Hay que pedir con fe, sujetándonos a lo que Él decida. Si Él quiere, yo sé que puede. Por eso cuando oro, cuando alguien está enfermo, Señor, sánalo. Yo sé que tú puedes. Yo sé que para ti una gripe y el SIDA es lo mismo. Pero la palabra final es tuya. Yo solamente, que hay cosas que lo que le voy a pedir es que me ayude a aceptar su respuesta. Porque a veces me va a costar. A veces va a ser doloroso el no de Dios. Pero yo sé que Él tiene poder para hacer todas las cosas, pero no soy quien para exigirle. Yo aprendí que a Dios se le ruega, no se le exige. Porque ni siquiera se le exige a un padre, no se le exige ni a un amigo. A nadie se le exige, las cosas se piden. ¿Cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios? En Éxodo capítulo 20 y el versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y justo después siguen los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, hemos hecho un pacto, pero ahora tú vas a obedecer esas leyes. Porque yo soy Dios, tú eres la parte subordinada de este caso. Elemento número 6. Algunos pactos
en ocasiones incluyen la autorización del desempeño de un cargo por la parte del subordinado. Es decir, cuando Dios hacía un pacto con el hombre, muchas veces le daba como responsabilidades y cargos. El que ya conocéis, Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros vemos que en el pacto que Dios hace con el pueblo, ¿qué les da? No solo les pide y exige unas leyes que se deben cumplir, sino que les da un cargo. ¿Vosotros vais a ser qué? Sacerdotes. Sacerdotes y nación santa. Con los sacerdotes, en Números capítulo 18 y el versículo 19 dice así: todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Dios está hablando a los sacerdotes, ahora no está hablando a la nación, y está diciéndole a los sacerdotes que todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan, las he dado para ti, a tus hijos y a los hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Nosotros sabemos que había una parte de la nación que no trabajaba, que se dedicaba al servicio religioso, a las partes espirituales del pueblo, y entonces ellos eran sustentados por medio de las ofrendas y lo que el pueblo daba. Es curioso que aunque eso es parte del antiguo pacto y ya no tenemos sacerdotes, sino que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, yo todavía escucho por ahí pastores que aluden a estos textos para decir que ellos son los sacerdotes y que hay que mantenerlos por esto. No, yo creo que el obrero es digno de su salario, pero yo creo que esto es sacar un texto de contexto, porque ni hacen sacrificios, ni hacen las mismas cosas, ni están encendiendo el fuego, la linterna, la lámpara, no están haciendo nada de eso. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, pero en aquel tiempo, bajo el antiguo pacto, los sacerdotes, Dios dice, he hecho un pacto perpetuo contigo y con tu descendencia, de que mientras esto esté establecido, el pueblo con sus ofrendas os sustentará. Jeremías capítulo 33 y el versículo 21. Entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. ¿No ves? En el pacto de Dios con David se incluía otra promesa de alguien con un cargo. ¿Qué cargo? Rey. En ese pacto establecido con David, Dios establece algo que reinaría. Y por eso la figura de Cristo como linaje de David, ¿qué hace? Reina. Reina. Ese es uno de los oficios de Cristo. Así que cuando Dios hacía un pacto con los hombres, les daba de alguna manera una responsabilidad, un cargo que deberían ejercer en la presencia de Dios mientras ese pacto estaba establecido. Número 7. Una de las cosas interesantes de los pactos es que muchas veces la persona con la que Dios hacía un pacto iba en representación de un grupo mayor de personas que estaban unidas a él. Cuando nosotros vemos a Dios haciendo un pacto con alguien, la mayoría de veces ese pacto no afectaba solo a Dios y a esa persona, sino que esa persona era como un representante de un pueblo mayor. Ejemplos: Génesis capítulo 9, versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O Números 25, 13. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Así que nosotros vemos que hay otro elemento presente, que Dios hablaba con uno, pero el pacto afectaba a más gente, a la descendencia. Cuando veamos la semana que viene el pacto de Dios con Adán y analicemos si estos elementos están presentes, analizaremos a través de Romanos que Dios hizo un pacto con Adán y Adán era representante ¿de quién? De la humanidad. Y por eso las consecuencias de su ruptura nos afectó a todos. Por el pecado de un hombre, la muerte llegó
a todos los hombres. Dios hizo un pacto con él, pero él nos representaba a todos. Pero de la misma manera, ¿cuál es nuestra esperanza? Que el pacto de ahora no está sellado con nosotros, sino con Cristo. Y lo que Cristo ha ganado, lo ha ganado para sus representantes. Sus representados, perdón. Entonces nosotros vemos en ese caso como el Padre ha hecho un pacto con el Hijo. Pero nosotros somos beneficiados de ese pacto que han hecho. Nosotros no nos hemos ganado nada, pero Él representa al pueblo de su pacto. Número 8, y este me parece bien interesante también, en la mayoría de ocasiones, cada vez que había un pacto, había un símbolo, una señal, algo que te quedaba como representación de ese pacto. Ahora nosotros podría ser un contrato escrito. Yo quiero por escrito, y cada vez que algo pasa, mira lo que firmaste, mira lo que dijiste, ¿verdad? Cuando alguien te va a hacer algo malo en el trabajo y tú sacas el contrato, aquí tu firma y la mía, de que iban a ser tantas horas, tanto sueldo, tantas cosas, tanta cosa, hicimos vale, es un contrato, pero hay un símbolo. ¿Qué señal es la de el contrato, verdad? Del trato que hicimos, el contrato es la señal que nos indica que tenemos un trato, tú como empresa y yo como empleado. En los pactos de Dios con el hombre muchas veces también lo hay. Quiero daros algunos ejemplos. Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. El versículo 17 dice, y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. En ese pacto que Dios hace con Noé, ¿cuál es el símbolo? Eso no es el símbolo LGTB, hermanos. Es el símbolo de un pacto de misericordia. No es el símbolo de una filosofía lasciva y inmoral. No podemos permitir que tomen una marca de gracia y misericordia y la usen para algo tan abominable. El arco iris nos pertenece, es una señal de la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios. Pero vemos que hay un símbolo, dejo esto como señal para recordaros que si no vuelve a haber un diluvio es por el pacto que he hecho con Noé. O en Génesis 17:11. Por ahí algunos judaizantes quieren volver a esta señal. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. ¿Cuál era la señal de que eran parte del pueblo de Dios en los tiempos según el pacto de Dios con Abraham? La circuncisión. ¿Qué le pasa a Gálatas cuando Pablo llega? Y ve que algunos que han creído en Jesús están ahí por circuncidar. Y Pablo dice, ¿qué hacéis? Pues que esa gente llegaba y decía, no te olvides de Abraham, lo de Cristo está bien, pero no te olvides de Abraham. Había una señal, si somos parte de Abraham. Nosotros no tenemos esa señal. Esta copa es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Nosotros también tenemos una señal. No es la circuncisión, no es el arco iris. El arco iris recuerda el pacto de Dios con Noé, recuerda la misericordia de Dios, pero la señal del pacto nuestro, del nuevo pacto en Cristo, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos levantando esa copa antes de tomarla y diciendo, Señor, celebramos el pacto, tu misericordia, tu bondad, tu obra salvadora. Pero digo que no está en todos, porque, por ejemplo, en el pacto que Dios hace con David, no hay ninguna señal marcante. Cuando Dios hace un pacto con David, que Dios tiene uno y le promete que levantaría un descendiente, que reinaría por siempre, no hay ninguna señal en ese pacto. Entonces, hay algunos elementos como este que no está en todos. Pero es curioso que cuando veamos el pacto de Dios con Adán, hablaremos de una cosa que cuando yo lo estudié 4 veces antes de aceptarlo. Porque yo reconozco que no soy de leer algo, esto es así, no me gusta. A mí cuando viene un pastor, a mí me choca que hay gente que a veces me habla de lo que sabe y le digo, ¿quién te ha enseñado esto? Fulano. ¿Has estudiado otra postura? No. Digo,
cuando tu postura está basada en el único que te ha enseñado, yo creo que habría que abrir un poco la cabeza y decir, oye, igual si hay otras habría que considerarlas. Porque me suenas como ese que me dice, me moriré católico porque nací católico. Digo, oye, más allá del Papa hay gente hablando, ¿sabes? Y puede ser que la mejor manera de saber si te han engañado es leer y analizar a la luz de las Escrituras. Pastor, yo creo eso, dame tus argumentos. Y cuando me repite como un loro los del pastor que le enseña, yo digo, no son tus argumentos, son sus argumentos. Cuando yo estudio la Escritura, yo no voy a ciegas con ningún libro. Yo leo comentarios, leo opiniones, pero no voy a ciegas. Porque si no voy a ir de un lado para otro, de libro en libro. Ahora creo esto porque me he leído este libro. Y ahora, pues el día que falle con un libro y me tuerza una herejía, estoy perdido. Analizo todo a la luz de las Escrituras. Y algo que es cierto, me gusta tener convicción de lo que enseño. Cuando yo estudiaba sobre el pacto de Dios con Adán, hay teólogos que afirman que ahí hay un símbolo, una señal, un árbol, que casualmente al final de la historia de la redención en Apocalipsis vuelve a aparecer. Y dice, ahora sí, al vencedor le daré de comer del árbol que dije cuando rompieron el pacto, cuidado, no vaya a ser que coman de ese árbol. Porque habían dos árboles. El hombre pecó al comer de uno, del otro no comió. Y Dios rápidamente dice, échalo y hagamos algo, no vaya a ser que coman de ese árbol. Pero, ¿ahora qué esperanza queda? Al final, justo en Apocalipsis dice, al que venciere, le daré de comer del árbol. Y ese árbol estará ahí por toda la eternidad. Yo creo que es un pacto y lo veremos con más calma porque hay muchos elementos, incluso esa señal. Esa señal. Terminamos con el último elemento, el elemento número 9. La fidelidad y lealtad en el cumplimiento del pacto. Muy relacionado a lo que hablábamos antes de la lealtad y la validez, pero todos los pactos de Dios exigen fidelidad. Fidelidad. Si no se rompe. Entre los hombres, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15, algo que ya hemos enseñado. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Pero en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3, bastante tiempo después de estas palabras, David dice, y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Mira lo que ha dicho, no se retirará la misericordia. Y mira que David ofrece, ¿hay alguien a quien yo pueda dar misericordia? Y es lo que le dicen. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y David dice, ok, a mi mesa para siempre. Los pactos exigían fidelidad. Mira, en cuanto al pacto de Dios con los hombres, Isaías capítulo 54, versículos 9 y 10. Por eso es para mí como en los días, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Cuando David hace el pacto con Jonatán, Jonatán dice, garantízame una cosa, cúmplela, que vas a ser misericordioso con todos mis descendientes. Y David lo cumple. Dios en su pacto dice, te prometo una cosa, mi misericordia no se apartará nunca de ti. Y Dios lo cumple hasta hoy. ¿O no renueva Dios sus misericordias cada mañana? Él prometió que no la iba a quitar. Y hasta hoy la mantiene, porque Dios es fiel. Mira otro ejemplo interesante de cuando Dios promete y cumple. Isaías capítulo 54, versículo 13 dice, todos los hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Todos los hijos serán enseñados por el Señor. ¿Se dan cuenta que todavía pertenece a Isaías 54?
¿Es todavía parte de ese capítulo? Mira qué dice Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Jesús está uniendo cabos, porque imagínate que tú lees Isaías y dices, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Ahora, ¿cómo entiendes eso? Jesús te explica cómo se entiende. Jesús acaba de decir, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Nadie entra en este pacto si el Padre no lo trae. Nadie conoce a Cristo si el Padre no lo trae. Nadie puede creer, entender el Evangelio si el Padre no hace algo. Y justo después Jesús dice, porque así dijeron los profetas. Todos serán enseñados por Dios. ¿Qué querían decir los profetas en Isaías 54? ¿Qué quería decir Isaías cuando dice todos serán enseñados por Dios? Que aquellos que creerían en Jesús, que aquellos que serían parte del pacto, lo serían porque Dios les abriría la mente, porque Dios les enseñaría, porque Dios les daría fe para creer en Él e ir a Cristo. Termino con un ejemplo más y nos marchamos. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, lo leo rápido. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo fiel, un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué pacto? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esa es una promesa que el profeta Jeremías hace sobre el nuevo pacto. Nosotros hemos visto la carta de Hebreos. Una de las cartas excelentes para entender más cosas sobre el nuevo pacto. En el capítulo 8, versículos 10 y 11, mira que escribe el autor de Hebreos. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y concluyo diciendo esto. Jeremías dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y Hebreos 8 cita las palabras de ese nuevo pacto de Jeremías, pero ese nuevo pacto de Jeremías es el nuevo pacto en Cristo. Que nadie espere que el pacto de Jeremías se cumpla algún día con algunas personas, porque el pacto de Jeremías se ha cumplido con aquellos que están en Cristo. Hebreos 8 está hablando del pacto, del nuevo pacto en Cristo, cuando dice un mejor pacto basado en mejores promesas, y cita que ese pacto es el que anunció el profeta Jeremías. Hermanos, cuando Dios prometió las cosas que haría en el nuevo pacto, fue hace siglos, y Dios las ha cumplido todas, porque Dios es leal, porque Dios es fiel. Pero Dios también exige lealtad y fidelidad por parte de aquellos que entran en el pacto. Y si tú y yo todavía, por la gracia y misericordia de Dios, recibimos su misericordia, su bondad, a pesar de nuestra deslealtad, es porque el pacto en el que tú y yo estamos, sobre todas las cosas, depende de la lealtad de Cristo. Y Él es perfecto. Por eso, hoy nos vamos a casa habiendo aprendido cosas importantes sobre los elementos que Dios tiene presentes cuando hace un pacto con los hombres, pero sobre todo, mirando todo eso, viendo cómo los hombres año tras año y siglo tras siglo han roto ese pacto, y nosotros solo mirando a Cristo y recordando
que solo por Él, por su fidelidad, porque Él cumplió las exigencias, porque Él ha sido leal, porque Él no lo rompe, nosotros seguimos aquí con la garantía de nuestra salvación. A pesar de que nosotros podemos romperlo, somos salvos, porque el que lo selló con su sangre, lo cumplió hasta el final. Nuestra salvación solo es segura por Cristo Jesús y la sangre de su pacto, del nuevo pacto en el que estamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todas las cosas que nos has regalado y concedido por medio de Cristo, en Cristo, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Quizá un tema complejo, pero importante entenderlo un poco más en profundidad y poder ver, Señor, cuán bueno has sido con nosotros, porque podríamos haber sido como aquellos que rompían el pacto todas las veces, pero sigues derramando tu misericordia sobre nosotros, porque Cristo ha sido fiel y Él lo ha cumplido por todos nosotros. Él es nuestro representante delante de ti, que está a tu diestra con su intercesión, rogando por aquellos que salvó por su obra perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, sellando, Señor, tu aprobación con su resurrección al tercer día. Gracias, Padre, por habernos dado tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo eso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.